¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta primera conferencia del ciclo organizado en el marco de la exposición José de Ibarra, Bocetos de una vida dedicada a la pintura. Hoy nos da mucho gusto recibir a la doctora Paula Mus, quien es la encargada de abrir este ciclo de conferencias. Paula, bienvenida. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros compartiendo esta conferencia y queremos recibirte haciendo una breve presentación de tu semblanza. Paula Mus es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Su tesis doctoral versó sobre el pintor José de Ibarra y su importancia en la pintura del siglo XVIII. Fue académica de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana del año 2000 al 2009 y actualmente es asesora de historia en los seminarios Taller de Restauración en Escultura Policromada, Pintura de Caballete, además de profesora en la ENCRIM. Es miembro del Grupo de Investigación Circulación de la Imagen en la Geografía Artística del Mundo Hispánico en la Edad Moderna. Entre sus publicaciones se encuentran José de Ibarra, profesor de la nobilísima arte de la pintura, El arte maestra, traducción novohispana de un tratado pictórico italiano y La libertad del pincel. Paula Mus ha sido co-curadora de algunas exposiciones, entre las que se encuentran Creación y Restauración de lo singular y complejo del arte, presentada en el Museo Amparo, y la exposición Pintado en México, 1700-1790, que fue presentada en Fomento Cultural Banamex, en el Museo LACMA de Los Ángeles y en el Museo Met de Nueva York. Actualmente, junto con Berenice Pardo, fue curadora de la exposición José de Ibarra, El lenguaje del afecto, que se presenta en las salas de exposiciones temporales del Museo Amparo. Paula, bienvenida nuevamente, muchas gracias. Vamos a dar inicio a esta conferencia, José de Ibarra, Bocetos de una vida dedicada a la pintura, y también damos la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Comenzamos. Bueno, buenas noches, qué gusto estar aquí. Voy a compartir en el momento en que me dejen la pantalla de mi presentación. Creo que todavía ahí está. Este, y hoy les voy a platicar de algo que no suelo contar mucho, que es acerca de la vida del pintor. Entonces, nada más pueda encontrar yo mi presentación y en un momento empezamos. Algo está raro, aquí está. Ya saben que esta cuestión de la virtualidad a veces nos deja un poquito lentos, pero aquí estamos. Bueno, pues antes de empezar con los bocetos de la vida dedicada a la pintura, efectivamente quería recordarles a todos, y gracias por la presentación, que esto es parte de la exposición José de Ibarra, El lenguaje del afecto, y que vamos a tener un ciclo completo de muchas actividades y presentaciones, perdón, en torno a este pintor. Vamos a tener este curso en línea que va, yo creo que ser increíble, impartido por José Alberto González y por Mariana Flores, en donde se va a pintar siguiendo la técnica de la pintura novohispana. Ellos son restauradores y conocen mejor esta técnica que muchísimos de nosotros, y van a trabajar un autorretrato. Y también vamos a tener otras conferencias que están ligadas todas a Ibarra y a su actuación en distintos ámbitos, y realmente recomiendo mucho que puedan estar en todas ellas, porque quien pueda asistir a ellas o escuchar todas las conferencias van a tener una idea como muy profunda de Ibarra, pero también de sus contemporáneos. Bueno, ahora sí voy a empezar. Decidí nombrar esta charla con la palabra bocetos de una vida, y justamente porque escribir acerca de un pintor o hablar acerca de un pintor dibujando toda su vida entera para la Nueva España es casi imposible, incluso en un pintor que dejó tantas huellas como veremos que dejó de Ibarra. Un boceto es un trazo incompleto,
un apunte, una guía, que nos muestra lo que puede ser una obra, pero no es la obra terminada. Sería imposible, como les decía hace un momento, dibujar la vida entera de un artista virreinal, pese a que en los últimos años hemos dedicado muchísimos estudios monográficos a artistas y esto pues nos ha dejado un ambiente, un panorama mucho más amplio de lo que teníamos antes. Las razones de la imposibilidad de poder escribir biografías perfectas y completas de los artistas tiene muchas causas y son muy complejas. Entre ellas están justamente la idea de que el- los archivos no han sido valorados históricamente en nuestro país. Se han perdido, las ratas se los han comido, algunos se han quemado, otros se han vendido y aparecen en bibliotecas en otros países que sí los han resguardado. O en algunas ocasiones estos documentos están incompletos. Tienes de pronto unos archivos y unos legajos y de pronto lo que sigue ya no existe, se los han robado, los han saqueado, los hemos perdido. Quizá la falta de información acerca de los artistas también se debiera, como Ibarra sabía muy bien, a que el arte no fue totalmente valorado en su momento de creación. Así que los artistas, las obras y sus huellas se desdibujaron más fácilmente aquí que en tradiciones como la italiana, en la que sus vidas empezaron a escribirse incluso antes de su muerte. Pese a este panorama un poco oscuro, estoy segura de que seguiremos encontrando doctrina directa e indirecta de los artistas novohispanos. Invito aquí a tesistas, a investigadores, a personas que tengan noticias, a aportar su grano de arena en este rescate del arte virreinal. Para la historia del arte, las biografías o la descripción de las vidas han sido importantes desde el origen de la disciplina. Basta asomarnos a una librería para encontrar secciones enteras dedicadas a textos sobre artistas concretos. Sin embargo, en las últimas semanas en que he participado en algunos foros académicos, he tenido la impresión de que a veces confundimos la documentación acerca de un artista, de una obra o de las dos cosas con la propuesta metodológica de escribir una biografía. Cuando para allá del año 1550 Giorgio Vasari redactó su tratado de las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores, lo hizo de una manera sumamente precisa, organizando la información para valorar programáticamente un concepto de arte que proponía a partir del recuerdo de los artistas. Es decir, Vasari creó un marco de referencias y valores a partir de una definición de lo que según él era arte, y en ese marco acomodó las vidas. Las biografías, así, le sirvieron como método de valoración de una idea concreta del arte y no solo fueron la acumulación de datos y anécdotas. Por supuesto que la documentación de obras y artistas se relaciona con la escritura de una biografía. Sin datos duros, no podemos escribirla. Pero creo que deberemos separar ambos ejercicios escriturales como apuestas metodológicas diferentes. En nuestra historia del arte, es decir, la historia del arte mexicana, hemos tenido una tendencia informativa y documental, pero escasas biografías en sentido teórico. Pienso, por el contrario, en libros que son verdaderas biografías, valorativas, interesantes, actuales, como el libro de Richard Speer sobre Guido Reni. Speer toma en cuenta tanto las circunstancias históricas, económicas y artísticas, locales y regionales, como las redes de patrocinio, recepción y creación, tomando en cuenta aspectos psicológicos del personaje que estudia a partir de una propuesta teórica clara. Si bien la documentación de artistas y obras no llega a ese grado teórico metodológico, la que hacemos generalmente en países como México, es de gran ayuda a plantear para horizontes de interpretación. Desgraciadamente, también la investigación documental en México es incompleta, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España, en donde este tipo de historia del arte tiene grandes logros. A nosotros aún nos hacen falta muchos marcos referenciales construidos por datos puros sobre los que tendríamos que realizar las interpretaciones necesarias para generar biografías. Ayer en una clase que estoy tomando, por ejemplo, un profesor español decía que
en España se había tenido que pasar de la documentación, ¿no?, de esta historia del arte documental a una cuestión más interpretativa, porque ya se sabía todo de los artistas y no había manera de encontrar más datos, porque ya los tenían todos y entonces tuvieron que empezar a interpretar. Esto está lejos de ser una realidad para la mayoría del arte no hispano. Ahora, pero a todo esto, ¿para qué queremos saber sobre la vida de los artistas? Claro que es divertido leer en Vasari las excentricidades de alguien como Leonardo da Vinci, cuyo dibujo pongo aquí, que tenía una mascota que era un lagarto al que le había puesto plumas y joyas y lo llevaba a todos lados con él. O también cómo le gustaba jugar bromas en las fiestas que organizaba, como por ejemplo inflar el intestino de un animal con un fuelle para obligar a los comensales a salir de la habitación despavoridos, que ahora estaba llena de aire, mientras les explicaba que el aire ocupaba espacio. Pero estas anécdotas, además de ser curiosas, le sirvieron a Vasari para otras cosas. Por un lado, para que la gente recordara a un artista por su personalidad, pero más aún para explicar que el renacimiento artístico al que se refería se basaba en el intelecto, donde la ciencia, el aire que ocupa el espacio y la fantasía, el lagarto emplumado, eran practicados como principios del arte. Cuando vemos una obra del pasado, nos relacionamos con ella desde nuestro presente. Esto no puede ser de otra manera. Pero ser capaces de entender los pulsos vitales, económicos, políticos o afectivos que se relacionan con la creación y percepción histórica o recepción de las obras, nos permite una mayor profundidad valorativa. Nos descubre intenciones, pasiones, contradicciones humanas y aspiraciones, y por lo tanto también puede movernos más profundamente a nosotros. El arte es una ventana o una puerta entre momentos, el nuestro y el de los artistas o sus espectadores. Y esos momentos nos vinculan con la vida. Así que más allá de pensar en rescatar anécdotas de los artistas, las biografías nos ayudan a entender los contextos vitales que llevaron, por ejemplo, a José de Ibarra a trabajar más lento, pero finalmente trabajar, pese a estar triste tras la muerte de su esposa. Para esta charla, en todo caso, mi interés ha sido vincular los datos que pude rescatar sobre Ibarra con sus circunstancias culturales e interpretarlos en función de la creación de su obra. Quise rescatar a una persona, esbozar la vida de José de Ibarra. La interpretación de José de Ibarra, que compartiré con ustedes, nació de mi tesis doctoral. Un trabajo de unos 5 años y unos cientos de páginas, con algunas adiciones posteriores. Mi investigación entonces no pretendió ser una biografía, y por ello la estructura de la misma no tuvo siquiera un orden cronológico estricto. Para lograr interpretar los problemas de patrocinio, la creación de un lenguaje artístico, la forma en la que se vinculó con sus colegas y las propuestas plásticas que tuvo, sin embargo, sí busqué documentar su vida y su obra. Fui generando así un documento en forma de tabla en la que anotaba el año o fecha en que algo ocurría, en dónde tomaba la información, con quiénes se relacionaba el artista o qué obra estaba firmada. Al cabo de un tiempo, algunos años parecían muy movidos, llenos de datos, mientras otros quizá de intenso trabajo pictórico. Al ubicar en el mismo plano las obras que los hechos, también pude observar algunas cuestiones interesantes sobre sus firmas, transcripciones o clientes, y añadí esos datos a algunos impresos relacionados con el pintor. Tracé así su vida, llena de interrogantes y faltantes. Ahora les presento el recuento, a veces rápido, de las huellas de su vida en forma cronológica, por primera vez, y tratando de esbozar al artista como ser humano. El 26 de abril de 1685, Ignacio de Ibarra y María de Cárdenas llevaron a bautizar a José, su hijo, que había nacido el 14 de ese mes en Guadalajara, entonces Nueva Galicia, que es donde está este circulito. El 16 de septiembre, es decir, 5 meses después del nacimiento del niño, Ignacio y María fueron velados, es decir, se casaron. El acta señala que el padre era barbero y morisco, mulato, o sea, hijo de mulato y española, mientras que la madre era mulata, y ambos eran libres.
El bebé, de unos cuantos meses entonces, debió por lo tanto tener en su sangre genes africanos. En ese entonces en Guadalajara la mayoría de la población era mulata. A finales del siglo XVII la economía regional estaba un tanto estancada. Algunas enfermedades habían asolado a la población y no sobraba el trabajo. Aparentemente después de la muerte de María de Cárdenas, quizá hacia 1701, Ignacio, José y Josefa, la hermana menor, se fueron a vivir a la Ciudad de México. Y ya en la capital, en 1704, Josefa se casó con Victoriano Aurelio, hijo de la iglesia, es decir, una persona que no tenía padres, y fue nombrada como española. Para este momento, Ignacio, el padre, se había casado ya por tercera vez en la Ciudad de México. Desconocemos muchos datos en este momento. El historiador Jonathan Israel menciona que entre los barberos o médicos barberos, cirujanos barberos, había muchos mulatos y moriscos, como el padre del futuro pintor. Quizá entre sus colegas Ignacio conoció al cirujano Juan Correa, padre del pintor del mismo nombre, con el que después estudiaría José de Ibarra, el arte de la pintura. Sin embargo, el cirujano Correa parece haber ganado gran prestigio. Publicó, por ejemplo, un libro sobre el mercurio, realizó una muestra de anatomía con un cuerpo humano y enseñó en la universidad, en tanto que el padre de Ibarra no parece haber destacado particularmente. No se han encontrado las cartas de aprendizaje de Ibarra en el taller pictórico de Correa, pero sabemos que estuvo con él por una declaración que hizo el mismo José de Ibarra. Hay muchos datos en que Juan Correa, el pintor, se relaciona constantemente con pardos, mulatos, y que por eso podríamos pensar que la elección del maestro fue bastante lógica para Ibarra. Ibarra señaló en 1756 a Correa como su maestro. Cuando realicé mi tesis doctoral me fue difícil entender la relación pictórica entre ambos, pues a primera instancia son pintores muy distintos, como podríamos ver en estos cuadros del mismo tema, el de la izquierda de Correa y el otro de Ibarra, por cierto, en la exposición. A Ibarra se le ubica siempre como parte de una transformación de la pintura hacia un nuevo gusto más suave y sereno, del que fue promotor, en tanto que Correa y Villalpando tienen una aproximación más dinámica, quizá con colores contrastados y poco interés en el naturalismo. Sin embargo, estudiar con cuidado al pintor Correa me llevó a detectar dos aprendizajes concretos que tuvo Ibarra en su taller. Uno fue la organización de su trabajo y la utilización de herramientas legales para ello, y el otro fue la exploración de una gestualidad concreta. Juan Correa, como había hecho su padre, utilizó extensamente la cultura letrada para sacar mejor partido de su situación. Documentó así su situación profesional, su papel como albacea, como testigo, como padrino o como maestro, muchas veces de otras personas mulatas y negras. Seguramente esa claridad en sus actividades lo ubicaron como un profesional digno de confianza y capaz de organizar sus tareas, satisfaciendo así a sus múltiples clientes. Sin duda, alcanzó Juan Correa gran prestigio y cierta solvencia. Ibarra seguramente vio en este tipo de organización una tarea a emular. En el plano pictórico, me parece muy importante la gestualidad en la obra de Correa, lo que se relaciona con esta exposición que está en el Museo Amparo. El artista salía a componer sus obras con base en los gestos de las manos, como vemos aquí, ¿no? Y me gustaría, si se ve el cursor, si nos fijamos en San José, que está en la cama, en el lecho, vemos cómo Jesús toma la mano de José y se forma una especie de línea que lleva a la cara de ambos personajes. Estas cabezas que se juntan nos lleva a esta otra mano que abraza a José, que entonces el ángel, ¿no? Hace eco justamente de esta línea curva, pero también voltea hacia arriba, en donde el Espíritu Santo está y unos ángeles, abren un cortinaje y estos ángeles nos llevan a San Miguel, pero también a la Virgen,
que se toca por un lado a ella y que entonces hace voltear a ver a San Miguel, pero que también con esta otra mano hace un círculo que regresa la mirada a donde empezamos, ¿no? Entonces esta circularidad de la mirada guiada por las manos es algo que yo estoy segura que Ibarra aprendió de Juan Correa, además de la organización de su taller. José de Ibarra se casó por primera vez a los 33 años, es decir, un poco mayor que lo común, el 7 de agosto de 1718. La novia se llamó Gertrudis Josefa Espinosa y ambos se mencionan como españoles en el acta, es decir, se ha olvidado esta idea de que Ibarra era mulato. Uno de los testigos en este primer matrimonio fue el pintor Nicolás Rodríguez Juárez. Seguramente Gertrudis murió de parto 9 meses después y realmente muy pronto José de Ibarra, en noviembre de 1719, se casó otra vez ahora con Andrea de Benavides. Esta vez el hermano de Nicolás, es decir, Juan Rodríguez Juárez, fue uno de los testigos. Con Andrea, Ibarra tuvo varios hijos y en 1723 nació José Antonio, el único que sobrevivió y con el que luego tuvo muchos problemas nuestro pintor. Los Rodríguez Juárez debieron ser muy cercanos a Ibarra, quien debió de trabajar en su taller familiar varios años, quizá tras la muerte de Juan Correa en 1716. Entre su segundo matrimonio y el nacimiento de su hijo José Antonio, Ibarra fue mencionado como oficial de estos pintores que junto con otros artistas importantes tuvieron una academia de pintura en la Ciudad de México. Como se ha dicho muchas veces, Ibarra fue el encargado del grupo para presentar la postura para la realización del arco del Marqués del arco de entrada del Marqués de Casafuerte en 1722. En los papeles notariales se le otorga a Ibarra el poder para firmar y para hacer esta postura, y se menciona la Academia Pictórica. Por la naturaleza de estos documentos, no se dice nada del funcionamiento de dicha academia, lo que es motivo de discusión entre los académicos hasta ahora. Además, de los Rodríguez Juárez, los pintores que conformaron este grupo fueron Tomás de Pereda, Nicolás Enríquez, Marcelo Vázquez, Juan Francisco de Aguilera, Tomás de Merlo, Carlos Clemente López, Mateo Gómez y Eusebio Carrillo. Quiero destacar aquí que los artistas generalmente cuando hacían una postura para hacer uno de estos elementos efímeros como arcos triunfales o portadas para las iglesias, lo que hacían era pelear entre ellos o competir entre ellos, más que pelear, competir entre ellos para que les dieran el trabajo. Y en lugar de eso, todos estos artistas se juntan y le dan a Ibarra este poder para que todos ellos hagan el arco de entrada del virrey. Entonces aquí estamos hablando de una asociación muy interesante entre estos pintores. Las primeras pinturas individuales de José de Ibarra se sitúan entre 1727 y 1729. Como obras sueltas estarían algunas de las que vemos en pantalla, en tanto que en 27 debió empezar el que tal vez fue su primer encargo importante, las pinturas para el retablo del templo de San Bartolomé cerca de Toluca, de las que les estoy mostrando algunas aquí. El retablo hace algunos años fue restaurado y es interesantísimo por lo que implica a nivel del patrocinio. En mi tesis le dediqué casi 100 hojas solamente a este retablo, por lo que aquí no les voy a decir prácticamente nada. Solo quiero decir que fue el inicio de una muy brillante carrera artística. En enero de 1728, Juan Rodríguez Juárez otorgó en su lecho de muerte un poder para testar a su esposa, Juana Montes de Oca. Le pidió a su hermano y a Ibarra que terminaran todas las pinturas que tenía pendientes. Ya viuda, Juana nombró a Ibarra como maestro por primera vez. Hasta ese momento había sido oficial y a la muerte de Juan, Ibarra ya es maestro. Seguramente heredó el taller de Juan porque además Nicolás Rodríguez Juárez era presbítero y aunque trabajaba con su hermano, parece que no tenía un taller como tal.
aunque esto también se tiene que estudiar un poco más. Hay que recordar que para entonces las ordenanzas gremiales habían caído en desuso y que por lo tanto Ibarra no parece haber hecho jamás un examen de pintor en estricto sentido. Ese mismo año de 1728, Ibarra fue testigo de un matrimonio. Se le llama de nuevo español y maestro de pintura. Otra vez ya es maestro. Y se dice que tiene tienda en la calle del Reloj en donde vive. Tenía 43 años y estaba casado con Andrea de Benavides. El contrayente se llamaba Miguel de Nava Cordero, también pintor, aunque no conozcamos, o por lo menos yo no, ninguna obra suya. Otro de los pintores fue Mateo Montes de Oca, probablemente familiar de la viuda de Juan Rodríguez Juárez, que es el señor que estamos viendo ahorita en pantalla. Y esta una de las pocas obras de Mateo Montes de Oca que yo conozco. Estos datos, por lo tanto, reiteran que Ibarra está ganándose un lugar entre los artistas. En un censo de 1729 se señala que en la casa de Ibarra vivía un Juan Gil, que seguramente era Juan Patricio Morlete Ruiz. Aquí les estoy poniendo una obra de Morlete ya muy avanzada y una obra de Ibarra muy poco conocida en las que yo encuentro grandes relaciones entre ellas. Si bien en 29 apenas se dice Juan Gil, en 1733 Ibarra fue mencionada en el acta matrimonial de Juan Gil Patricio Morlete, como se le dice, quien se casaba entonces con Josefa de Careaga en la casa del propio Ibarra en la calle de La Palma. Ibarra vivió en muchos lugares. La relación entre estos artistas sería muy prolífica y requiere mayores estudios. En los últimos años, la obra de Morlete se ha revalorizado como una de las más importantes y originales del patrimonio pictórico del siglo XVIII. Este artista debería ser quizá considerado el heredero artístico de la obra de Ibarra, ya que, como empecé a decir, el hijo de Ibarra no se dedicó a la pintura. Volvamos a la cronología. En 1731, Ibarra fue testigo de otro matrimonio entre Pedro García Higareda, viudo, y Juana de Navarijo. Pasados los años, en 1735, José se iba a casar justamente con esta mujer, Juana de Navarijo, ya ambos viudos, por supuesto. En el documento de las averiguaciones previas a la licencia matrimonial entre Higareda y Navarijo, se presentaron como testigos un tratante de género, un dueño de una tienda de vinos, un señor del que no sabemos nada. Pero el día del matrimonio, los testigos fueron el vendedor de textiles y José de Ibarra. Desconozco todo acerca de Higareda y qué tipo de relación tenían, pero el matrimonio con su viuda demuestra que las relaciones humanas quizás son complejas y un poco inesperadas. Uno de los episodios más interesantes de la vida profesional de José de Ibarra fue participar en una información realizada a un Cristo escultórico por un supuesto milagro ocurrido durante un temblor en 1731. Estudié el caso hace muchos años, por lo que aquí solo voy a hacer una pequeña síntesis. Este es el Cristo, hoy en un estado bastante lamentable, con un repinte terrorífico, pero es exactamente el Cristo del que se habla en el documento, en estos documentos que son muy grandes. El Cristo, conocido como de los desagravios, pertenecía a la capilla de San José del convento de San Francisco. La escultura estaba en casa de la condesa del Valle de Orizaba, esa que luego sería remozada unos años más tarde con los azulejos que le dan hoy el nombre de Casa de los Azulejos, es decir, el Sanborns, enfrente de lo que queda de San Francisco justamente. Tras un temblor que azotó a la capital, los habitantes de la casa fueron a ver las habitaciones y al entrar a donde estaba el Cristo, notaron que éste tenía el rostro lleno de espanto y que había sudado y sangrado. Entonces lo limpiaron con unos paños y en los paños aparecieron unas pequeñas manchas en formas de cruz. Ante la sorpresa de la demudación, como dijeron, de la escultura, empezaron a llegar muchísimos testigos porque el chisme corrió como reguero de pólvora y la gente quería ver al Cristo asustado. Los condes entonces declararon
que pidieron más bien que se declarara que esto había sido un milagro y se levantó una averiguación, porque además el Cristo regresó a su semblante original. Como parte de los autos, se pidió a médicos, escultores y pintores que examinaran la escultura para dar su opinión sobre si había causas explicables para las manchitas en los paños en forma de cruz o este cambio en el rostro de Cristo. En particular, en el caso de los pintores, Ibarra examinó el Cristo junto con un artista un poco más joven que empezó a firmar de todas maneras varios años antes de que él y con el cual iba a tener una relación bastante tensa en el futuro. Este pintor se llamaba Francisco Martínez. Los pintores examinaron la escultura, la limpiaron con un paño similar al que les habían dado con las crucecitas y señalaron que no exudaba por sí mismo ningún tipo de líquido, que si acaso cuando se mojaba salía un poco del carmín de las heridas, que era normal por el tipo de pigmento que se había utilizado. Pese a que no queda claro quién exactamente eligió a Ibarra como facultativo con el conocimiento para realizar el examen, que lo llamaran a hacer este proceso demuestra que tenía un reconocimiento importante ya en la sociedad virreinal. Los escultores fueron Juan de Rojas y Salvador de Ocampo. En la transición entre 1731 y 1732 debió realizar unos cuadros que hoy están en el municipio de Jocaliente, en Zacatecas, ligados con personas muy importantes, los Mier y Campa, del que tenemos de esta serie uno en la exposición. Aquí les estoy poniendo dos que no vinieron a Puebla. Se trata de una serie muy rica en modelos artísticos que también implica una ampliación de estos, puesto que algunos se basan en grabados que se habían utilizado durante mucho tiempo del norte de Europa, en tanto que otros resultaron más novedosos. Esta serie, estudiada por Huguet Palomino y de la que les hablará como parte de este ciclo, muestra un manejo del colorido bastante más moderno y en consonancia con una etapa más madura del pintor. En 1732, Ibarra firmó un recibo por el pago de los 4 lienzos que realizó para el coro de la Catedral de Puebla con los retratos de los canónigos como si fuesen santos. El tesorero de la catedral era el doctor don Gaspar Antonio Méndez de Cisneros, que nunca dejaría de encargarle pintura para su catedral a Ibarra. En esa ocasión le pagó 326 pesos de oro, incluyendo el traslado de México a Puebla. Esto significaba que cada cuadro costó un poco más de 80 pesos, que si bien no es una cantidad muy grande, tampoco era despreciable si comparamos el costo de otras pinturas. El arte del pincel en ese momento seguía siendo bastante más barato que otro tipo de bienes como la ropa o la escultura y los retablos. Estos cuadros, el de la Asunción en la exposición, fueron muy importantes en la carrera de Ibarra. Estableció con ellos una nueva forma de firmar, con I en vez de con Y, e influyeron en algunos de los pintores poblanos del momento. Sin duda, en cuanto a las relaciones con el arzobispo y el cabildo, ayudaron al pintor a consolidar sus redes clientelares. El mismo año de 1732, Ibarra pintó un ciclo de la Pasión de Cristo para el claustro de los betlemitas, que es mencionado en la Gaceta de México, publicación periódica que da cuenta de los acontecimientos importantes del momento. El cronista Sagún de Arévalo menciona que el claustro, que es el que estamos viendo, aunque con algunas modificaciones, fue fabricado usando el orden compósito que tenía una fuente con un obelisco, que como ven el obelisco ya no está, y que en toda la circunferencia estaban unos cuadros, cito, de la Pasión del Señor, historiada según la venerable Ágreda, en corpulentos lienzos del valiente pincel del célebre Ibarra, ceñidos de admirables marcos tallados y dorados con todo esmero. Cierro cita. Ibarra, entonces, en esta fecha ya era célebre y de valiente pincel. De estos cuadros no tenemos noticia más, no sabemos dónde están o si existen aún, aunque hay algunas obras que se relacionan con esta temática y con el pintor. En 1733, José de Ibarra era mayordomo de la Hermandad de Nuestra Señora del Socorro, una Virgen dolorosa que tenía altar en la iglesia del Sagrado Convento de San Juan de la Penitencia,
Con las franciscanas del mismo, Ibarra y sus colegas tuvieron una historia larga de desencuentros y problemas que al parecer empezó a agudizarse justamente alrededor de este año. En el documento de 1733, Ibarra recibía del pintor Pedro López Calderón, del cual les puse una obra temprana de San Juan Nepomuceno, muy bonita, un dinero para la lámpara que debía iluminar la Virgen escultórica. Ese mismo año, pero en el Martes Santo, la imagen salió en procesión con un nuevo paso que Ibarra había encargado para mayor lucimiento de la cofradía, que es descrito en este texto de Cayetano Cabrera de Quintero. En realidad, este documento que les estoy poniendo aquí del sumario de las constituciones es posterior, pero quería que vieran la Virgen dolorosa de la que es la titular de la cofradía. El sacerdote y erudito Cayetano Cabrera y Quintero descubrió en este breve razón de la idea y estatuas e inscripciones estas esculturas que había mandado hacer Ibarra de los 7 arcángeles realizados con telas encoladas. En este impreso, Cayetano incluyó algunas observaciones sobre la nobleza de la pintura y los artistas de la capital. La relación entre Cayetano Cabrera y Ibarra fue muy importante, quizá a partir de este momento se hace todavía más evidente y les ayudó a los dos a consolidar sus prestigios individuales. Quizás se volvieron amigos cuando ambos sirvieron al arzobispo, que luego también fue virrey, Juan Antonio de Bizarrón y Garreta, del que Ibarra fue su principal retratista o su pintor de cámara, podría decirse. En este momento los pintores que aspiraban a un reconocimiento buscaban relacionarse bajo la tutela o el ala de algún personaje importante. Y en este caso, pues un arzobispo y virrey, pues sería la autoridad máxima quizá a la que podrían aspirar los artistas en el virreinato. Hacia los años de 1733 y 34, Ibarra realizó muchas cosas ligadas a la cofradía como su mayordomo, como la venta de unas láminas para pagar el aceite de la lámpara o de un terreno que terminó vendiéndose. El manejo de la imagen y de los dineros de su hermandad muestran que sus colegas le tenían confianza y que él quería proyectar la congregación para su reconocimiento público. Seguramente Ibarra tuvo la capacidad de administrar su trabajo y sus bienes, aunque no siempre tuvo capital fácilmente. En abril de 1735 adquirió una deuda por 750 pesos con Catalina Páez Carmona de la Cadena, estableciendo un plazo de 4 años para el pago. La deuda se canceló cerca de 7 meses antes de cumplido el plazo, pagando el total acordado. Para todos estos asuntos, Ibarra se ligó con un par de notarios que debieron conocerlo bastante bien. Guillermo Tobar de Teresa reportó que en 1735 Ibarra se casó con Juana de Navarijo, esta viuda, y que la boda la había celebrado Carlos de Villalpando, el hijo del pintor, ahora ya presbítero, Carlos, ¿no? Y hijo del pintor Cristóbal. Estas son pinturas bastante desconocidas de Carlos de Villalpando, por la que quise ponerlas, y el documento, pues yo nunca lo he podido encontrar. Si alguien lo tiene o sabe dónde está, por favor, les pido que me lo compartan. Entre 1735 y 1740 se guarda poca documentación, pero Ibarra firmó muchas obras. Por ejemplo, porque hay muchas más, hizo obras para el relicario de San José de Tepozotlán, algunos de los verdaderos retratos del Señor de Santa Teresa o Cristo Ixmiquilpan y del Señor de Chalma. Realizó también algunos avalúos para la Casa de Moneda, una serie de pinturas con pasajes bíblicos sobre lámina, de las que tenemos una en la exposición, y aquí puse otra de la misma serie, que es ahora de otro coleccionista. Y pues algunas obras como esta Virgen de Guadalupe o esta Dolorosa que está en Madrid. Por cierto, de las Dolorosas quise traer algunas de las que hizo Ibarra, porque me parece que muestran un cambio en esta pintura de carácter íntimo, directo, basada, como he dicho muchas veces, en modelos italianos, y que fue una de las expresiones más interesantes del artista. Y las acomodé en lo que yo considero que sería un orden
lógico, ¿no? En esta que está en la exposición de una colección particular en Puebla, en Ciudad Cerdán, de Enrique Cecín, esta que está en Guadalajara, en el Museo de Arte Sacro, la que sigue que está en el Museo de América, la que sigue que ya es de los 40 en el Museo de las Vizcaínas y la última, una bellísima pieza de la colección del Museo Amparo. En 1740 se estrenó el Salón General de Actos del Colegio de San Ildefonso de los Jesuitas en la Ciudad de México. En esa capilla, Ibarra pintó los techos y muros de los que hoy no tenemos más que ciertas noticias, pero que están perdidos y que tienen temáticas muy, bueno, estas mismas temáticas que aparecen en estos pequeños cobrecillos, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que hemos supuesto que quizá fueran parte de las composiciones que estarían en San Ildefonso. Es una lástima porque no conservamos ninguna de estas obras de arquitectura o de perspectiva en techos o muros de José de Ibarra. En ese mismo año participó muy activamente en acciones como ser albacea de su amigo el arquitecto Pedro de Arrieta, ayudando a su viuda Melchora de Robles. Arrieta dejó muchas deudas por pagar y bastantes problemas, e Ibarra dedicó varios años y varias parte de su caudal a arreglar justamente los problemas que había dejado. Pedro de Arrieta y Melchora de Robles habían adoptado a un niño al que Ibarra ayudó para que pudiera profesar y también administró durante muchos años, como les digo, parte de esa deuda. Al final, cuando muere Melchora de Robles, le deja en pago a Ibarra algunos casas y algunos terrenos que luego Ibarra va a hacer muchas cosas con ellas, ¿no? En el testamento de Melchora de Robles aparecen mencionados, además de Ibarra, que era el albacea, estos dos pintores, Manuel de Osorio y Francisco Antonio Vallejo, importantes, seguramente muy cercanos al círculo de Ibarra. De Osorio, de Manuel de Osorio, casi no hay pintura, pero aquí les muestro una de ellas, y que está en Aguascalientes. Y bueno, de Vallejo sí que conocemos bastante más y fue quizá uno de los mejores pintores del momento. En 1741, Ibarra estuvo muy ligado a Jerónimo de Balbás, el retablista, justamente en la realización del altar mayor de la Catedral de México. Esta amistad también sería muy importante para Ibarra, pues Balbás estaba en la cúspide de su actividad. Y bueno, el retablo, el altar mayor, que es el que vemos en estas pinturas del siglo XIX, ya no existe, pero debió de haber sido muy impactante. Ibarra fue fiador de, de la obra, pero también se señala que debía de haber pintado eh, esta parte de la cúpula, ¿no? Quizá aquí en la parte alta del altar mayor con una obra de la Trinidad. Y se dice que tenía que ser él porque era el mejor pintor del momento. En unos años más tendría un conflicto con Francisco Martínez por el dorado de este altar mayor y les voy a contar de eso en un momento. Ibarra había retratado quizá para entonces al Duque de la Conquista, que es el primero que aparece ahí. Este es uno de dos retratos que hay, que murió poco tiempo después de gobernar. Y entonces el gobernante que tuvo que tomar a cargo la dirección del virreinato fue Pedro Malo de Villavicencio, que era presidente de la Real Audiencia. Y le siguió, porque Pedro Malo no podía ser virrey mucho tiempo, el conde de Fuenclara. Para el conde de Fuenclara, Ibarra hizo el Arco Triunfal. Las tres obras están firmadas por Ibarra en los papelitos que tienen estos personajes en sus manos como profesor del nobilísimo arte de la pintura. Esto es importante porque justamente está retratando a las personas más importantes del virreinato y está demostrando que él es profesor del noble arte, defendiendo a la pintura de esta manera.
En 1742, Ibarra escribió unos poemas jocosos, que no tengo imagen, pero que es interesante, es decir, que pretendían dar risa y que fueron incluidos en un libro llamado Acción Gratulatoria de Lucas de las Casas. En ese libro se celebraba que habían podido llevar agua limpia en un acueducto a Guadalajara. Y en los paratextos, es decir, los textos previos al libro, escribieron el cronista de la Gaceta, Sagún y Arévalo, que ya mencioné, y Cayetano Cabrera, que también ya mencioné. La inclusión de estos textos con Ibarra, ahí con estos poemas jocosos, muestra las relaciones que estableció con estos intelectuales, pero también la inclinación de Ibarra por la escritura. Los versos satíricos hablan del agua sucia y del agua clara, y se utiliza una referencia que quizá hoy sería considerada de mal gusto y políticamente totalmente incorrecta, porque Ibarra dice que el agua sucia es como el agua negra y la trata justamente como una persona negra, ¿no? En tanto que el agua clara, pues es mucho mejor. Ibarra entonces ha dejado por completo atrás esta historia familiar en favor de una construcción de su persona como español. Y también esto muestra que el sistema era muy móvil, ¿no? El sistema racista que se vivía en la Nueva España permitía de todas maneras que esto se pudiera dar. En algunas obras Ibarra firmó de manera casi en clave, como en esta que tenemos en la exposición, lo que nos recuerda justamente esta inclinación por los versos y los juegos de palabras, ¿no? Entonces, en este cartucho que vemos en esta pintura de Santa Teresa, que está adorando a San Pedro de Alcántara, y Cristo dice que todo lo que pida por intercesión de Pedro de Alcántara se le cumplirá a la santa, lo que dice es que Ibarra había regalado este lienzo en tanto que otros los habían pagado varios devotos, y que habían costado entonces un cierto dinero, ¿no? Pero está tan en clave que es difícil hasta de entender la inscripción si no la leemos con cuidado. En 1743, y vuelvo a poner esta imagen, Ibarra concursó contra Nicolás Nadal y Francisco Martínez por el dorado del altar mayor de la catedral. En la documentación queda bastante claro que Ibarra estaba de acuerdo con el cabildo de la misma para presionar a que los otros dos artistas bajaron el precio de su oferta. Es decir, cuando se concursaba una obra de este tipo, los 3 o 4 artistas presentaban lo que se conoce como una postura, decían cuánto iba a costar el trabajo, y justamente viendo que los precios eran muy iguales, Ibarra empieza a presionar para que los precios se bajen. Y entonces gana Francisco Martínez como dorador, ofreciendo que por el mismo precio que había dicho que iba a ser el dorado del altar, iba a ser también un dorado de unas rejas que estaban en la catedral. Cuando finalizó el trabajo Francisco Martínez, el cabildo le pidió a Ibarra que dictaminara las obras. Y Martínez se quejó con el cabildo y dijo que no hacía falta que Ibarra lo hiciera, ¿no? Ahí se nota justamente estas diferencias que tenían los artistas. Y dice que mejor fuera alguien que sí fuera adorador. Y sin embargo el cabildo pues no le hace caso, ¿no? Además le terminan pagando a Ibarra dinero por la dictaminación. Y ahí parece que más bien lo que le estaban dando era una recompensa por haber presionado que los precios bajaran, ¿no? Esta acción, que es un poco tramposilla de parte de Ibarra y del Cabildo de la Catedral, de todas maneras explicaría que Ibarra trabajó mucho tiempo y para muchas obras en la Catedral de México, haciendo arreglos de objetos de madera, dorado, pinturas sueltas, una portada para el Marqués de las Amarillas y bueno, varias otras cosas, ¿no? Pero estas relaciones Ibarra las cultivó de manera clave con este cabildo. Entre 1743 y 44 volvió a pintar muchísimo. No les puedo enseñar todo lo que hizo, pero quizá lo más importante es este boceto
que hace para que luego se grabe, como vemos aquí, como la portada del libro de Cayetano y Cabrera, que se llama Escudo de Armas de México. No hay muchos bocetos en la pintura novohispana y este boceto está guardado entre los papeles de Cayetano Cabrera. Se ve que Ibarra tiene un gran manejo de la línea, ¿no? Y de hecho hay partes que son más bonitas en el boceto que en el propio grabado. También en ese momento hizo varios retratos y series pictóricas. Quiero destacar aquí una serie pasionaria firmada en 1744, del que estamos viendo una obra, y que está en el mercado europeo. Fue estudiada por Alena Robin. Y bueno, además de que me parece muy interesante el tema y la relación que va a haber luego con otras obras de Ibarra, con las betlemitas que no conocemos y con una que veremos, que mencionaré después más bien. En Puebla, en el Templo de Nuestro Señor de los Trabajos, se conservan dos cuadros relacionados con este. Solo les voy a mostrar uno, que es este de aquí. Y que además es muy importante porque está firmado justamente de esta manera, ¿no? Con una inscripción que señala que es obra de, bueno, que José de Ibarra y Juana de Navarijo, su tercera mujer, están regalando el cuadro, o esa devoción de este matrimonio, que este cuadro está en Puebla. El cuadro está repintado y tiene muchos problemas de conservación, y habría que estudiar todavía mucho qué pasó con ellos, cómo llegaron ahí, ¿no? Agradezco a Lalo Limón haberme dado noticia de estas pinturas. En marzo de 1745, Ibarra redactó un primer testamento, quizá por un distanciamiento grande que tuvo con su hijo José Antonio, ligado justamente a este tercer matrimonio con Juana. El hijo le reclamó la dote de su madre, Andrea de Benavides. Y en este testamento, entonces, Ibarra dice que José Antonio tiene un comportamiento irresponsable, que diariamente le daba gran padecer. Dice, cito, a causa del no muy bueno su natural y no haberse querido reducir a proceder bien, aprender estudio, oficio ni ejercicio, aún sin embargo de haber puesto todos los medios eficaces como padre legítimo para su corrección y enmienda. Cierro cita. José señala que ha gastado más dinero del debido y que ha tenido que trabajar para poder restituirlo de varias fugas al abandonar los trabajos que José Antonio no terminaba. Señala que no quiere que su hijo se case, dice, no por estorbar el santo oficio del matrimonio, sino porque como no tenía ningún oficio, no iba a poder mantener a la familia si se casaba, ¿no? Entonces Ibarra intenta saldar las cuentas con su hijo y termina dándoles algunos de estos terrenos que les había mencionado, que había dejado Arrieta, y aún así José Antonio se casa, aunque su padre no quiere, y pues termina, aunque le dice ya no te voy a ayudar más en este testamento, termina volviendo a darle dinero semanalmente. En 1747, Ibarra volvió a ser fiador de Balbás y ahora su hijo Isidoro Vicente, ¿no? El hijo de Balbás, para la realización de un retablo que tampoco existe en la iglesia de la Concepción. Es muy interesante porque Balbás había entregado un mapa o dibujo al que se refieren varias veces con el diseño del retablo, que costaría 15,000 pesos. Y entonces aquí quiero que comparemos 15,000 pesos un retablo contra 80 pesos una pintura, ¿no? Y si costaría 15,000 pesos si le daban el retablo anterior que quería utilizar como estructura. Y si no le daban el retablo que ya existía, entonces costaría 15,800 pesos. Se señala que el diseño se lo mostró, cito, a personas inteligentes en el arte de talla y pintura, y haber estas declarado estar perfectamente en dicho arte, que por su simetría quedará muy lúcido y vistoso. Entonces quiere decir que Balbás estaba muy orgulloso de su trabajo, ¿no? Se estaba jactando de hacer una obra innovadora, perfecta e inteligente, y José de Ibarra era parte de eso. El 23 de marzo de 47, Ibarra hizo un segundo testamento, quizá porque ya con estos terrenos que le dio a su hijo había saldado la cuenta del dote de Andrea de Benavides. Y
dice en este testamento que mantenía una niña expósita llamada María Rosa Ignacia como su hija de 8 años en el convento de San Jerónimo. Entonces vivía en la calle de Canoa y Manrique en una casa que había pertenecido a Pedro de Arrieta. En 1747 volvió a trabajar para la Catedral de México y volvió a trabajar con Francisco Martínez. Se destinaron 3,000 pesos para la factura de un retablo dedicado hoy a la Inmaculada Concepción, como lo vemos ahí, pero antes dedicado a San José, que de hecho se cambió de lugar y que antes estaba en una de las puertas del presbiterio. El retablista quizá fue el que realizó también algunas de las pinturas que están arriba, pero el resto de estos óvalos y estas pinturas mixtilíneas son obra de José de Ibarra, en tanto que la pintura que está hasta arriba es de Chave Orio y la pintura que está en medio es una pintura de Simón Pereins. Por esos años Ibarra siguió haciendo un montón de imágenes devocionales, entre las que destacan varias guadalupanas, como la que vemos ahí, que es de la Catedral de Michoacán, y que tiene una leyenda que señala que se tocó y que se abrió la vidriera para que pudiera tocarse esta Virgen con la original. En 51 también firmó este retrato que tenemos en la exposición, donde también la firma es muy particular y todas las inscripciones, otra vez este gusto por Ibarra, que se hizo para el seminario justamente catedralicio. En ese año también firmó un retrato del arzobispo Manuel Rubio Salinas, que después escogería a Miguel Cabrera como su pintor de cámara. También en este momento Ibarra realizó este retrato del regidor de Zacatecas y su esposa, que está en el Colegio de Propaganda FIDE de Zacatecas, hoy museo. En la década de los 50, Ibarra pintó, y ya voy a ir terminando, Ibarra pintó importantes obras y a la par tuvo una actuación importantísima al lado de otros pintores en busca del reconocimiento de la pintura como un arte noble. De estos aspectos es de los que más he hablado a lo largo de toda mi investigación, por lo que seré muy breve aquí. He escrito muchas cosas y dado muchas conferencias sobre estos temas, entonces quiero resumir muchísimo además para cerrar. Los pleitos con las monjas de San Juan de la Penitencia tienen que verse justamente como parte de estas acciones que tomaron los pintores para favorecer a la pintura como un arte noble. En el ámbito de su pintura destaca el patrocinio de la Catedral de Puebla, cuyo tesorero nuevamente fue Gaspar Méndez de Cisneros. Se conservan en el archivo del Cabildo de la Catedral estas cartas que Ibarra mandó al tesorero y en los que se dice que los cuadros del Vía Crucis fueron encargados en este momento, 1752. Quisiera destacar, aquí solo hay 3 de los 14 del Vía Crucis, lo que Ibarra escribió sobre los cuadros. Dice: he puesto especial cuidado, y si no me engaño, parece que se ha logrado el intento, pues se han hecho las figuras de más de medio cuerpo y han salido de buena proporción. Menciona que el tamaño de las figuras y la composición de las obras se eligieron tomando en cuenta las últimas 4 estaciones, y en especial la del Cristo crucificado que vemos en medio, que dictó el tamaño de todas las demás. Expresa que espera que las pinturas sean a satisfacción de Méndez de Cisneros, como a todos han parecido. O sea, él le había enseñado estos cuadros a otras personas y a todo el mundo le había parecido muy bien. La carta habla del envío, que por cierto sabemos por una cuenta que también está en el archivo catedralicio, que José Joaquín Magón tuvo que intervenir algunas de estas pinturas para reparar algunos daños que sufrieron con el envío en mula de México a Puebla. Y que se comprobó también cuando se limpiaron estos cuadros, ¿no? Y tienen parches antiguos. En otra carta señala que su esposa, Juana de Navarijo, está enferma, sin esperanza de salud desde hacía 8 meses. Y por lo tanto, en un momento dice: si no he hecho más es porque no he podido hacer más, ¿no? No poder más.
Este quebranto es un testimonio poco frecuente en el ámbito virreinal y también en una carta que pareciera formal. Eso prueba que Méndez de Cisneros y Ibarra debieron de ser bastante cercanos porque tienen la familiaridad para poder decir, no puedo hacer más, ¿no? Estoy absolutamente superado en todo lo que tengo que hacer. Y se habla de otras obras, y no quiero aquí extenderme mucho porque además hay un video muy bonito en la exposición en donde se relata esto que estoy contando de las cartas, pero en una de esas cartas se hablan de estas dos obras que Ibarra está haciendo. Y dice de hecho, bueno, la de la izquierda, porque no está bien identificada en todos los libros, es la Virgen de la Merced por Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort y Jaime I de Aragón, y la de la derecha es el milagro de Santa Leocadia ante San Ildefonso. Justamente de esa pintura se dice claramente que ya la pintó, bueno, que ya pintó la primera, perdón, y que de esta pintura de Leocadia ya tiene el modelo que va a tomar, en donde el arzobispo le está cortando un pedazo de la ropa a la santa, que es lo que vemos que pasa justamente en esta escena, ¿no? Y le pide a Méndez de Cisneros que le dé el texto que va a ir abajo para que pueda ya componer la obra de la manera correcta. En la siguiente carta dice que Dios quiso que le ocurrieran asuntos de cuidados, como la muerte de mi compañera que falleció el día 28 de noviembre, y por lo tanto he estado algo indispuesto, ¿no? También señala que le fue preciso mudarse de casa y que ahora que había recibido lo que llevaba escrito, se iba a poner a trabajar, ¿no? Entonces, pese a estar muy triste, tener que cambiarse de casa, etcétera, en el momento en que recibe esta instrucción, se pone a pintar este cuadro. Parece que Ibarra logró reunir fuerzas para seguir sus asuntos contenciosos. En 1753 los pintores pidieron al ayuntamiento que se cerraran los obradores de comerciantes que vendían pinturas y a veces repintaban sin ser artistas. Estaban acompañados los pintores de los grabadores, quienes se quejaban de que los comerciantes repasaban los cobres haciendo que las láminas perdieran calidad. Un año después, en 1754, encabezó a los pintores para notarizar la petición a la corona de que su academia se reconociera por el rey, lo que nunca se logró. Ibarra tenía el reconocimiento pleno de un nutrido grupo de artistas que firmaron en favor de estas peticiones. En 1755, el pleito con las monjas de San Juan de la Penitencia explotó. Ibarra, siendo prefecto o tesorero, planteó junto con otros artistas como Manuel Carcanio una estrategia final. Este es el templo de San Juan de la Penitencia, que ya no existe, y ahorita vemos que es el otro. Tenían desavenencias muy grandes por el trato que los religiosos dieran a los pintores, que se apropiaban según ellos de la imagen y del ajuar de la escultura. Las autoridades arzobispales le dieron permiso a los pintores de secuestrar la imagen. El martes santo, al salir de la procesión, en lugar de encaminarse hacia San Juan de regreso, la comitiva entró al templo de Santa Inés, que es el que vemos en el otro lado, y cerraron las puertas y las nuevas monjas de Santa Inés tomaron posesión de la imagen. El convento elegido por Ibarra era mucho más acorde con las aspiraciones de prestigio que tenían los artistas en este momento. El asunto fue narrado por varias crónicas de la época por haber sido un escándalo. En uno de los documentos del pleito se dice que la gente del barrio de San Juan de la Penitencia estaba muy enojada y que incluso si Ibarra se atrevía a pasearse por el barrio, le darían un trabucazo, es decir, un balazo. Poco antes de la muerte de Ibarra seguía firmando estos documentos en contra de las monjas en 1756. Esta es la última firma que tengo del artista y pues no pareciera enfermo o no se ve diferente a otras firmas documentales de él. Por entonces había escrito ya una parte que se incluyó en el libro de Miguel Cabrera, Maravilla Americana, importantísimo para la defensa del prestigio de la pintura. Y el 9 de noviembre salió esta otra imagen que vemos ahí, pintada por José de Ibarra en una procesión que celebraba la confirmación del patronato guadalupano. El 20
de noviembre de ese mismo año, 1756, Ibarra murió, como dijeron algunos, para quebrante del arte de la pintura. Fue enterrado en el templo de Santa Inés, en donde seguía la imagen de su Virgen. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues que Ibarra se revela como un pintor organizado, que usará notarios constantemente, es decir, las herramientas de la cultura letrada, que fue líder de su generación artística, primero por introducir modelos pictóricos innovadores de los que ha hablado en otras ocasiones, pero también como líder en actos legales encaminados al reconocimiento de la pintura. Encabezó pleitos y procesiones, haciendo visible a los pintores por medio de una nueva e innovadora manera de entender su arte. Sus firmas y sus poemas nos dejan ver a un hombre también de buen humor que seguramente caía bien a los muchos retratados que le encargaron su efigie. Y para terminar casi quiero poner este que yo he dicho ya, que considero que es una broma del pintor, porque tenemos a la izquierda el retrato que hizo Miguel Rudecindo Contreras, uno de sus discípulos, a Ibarra, y por el otro lado tenemos un cuadro que yo atribuí a Ibarra justamente, de un jesuita, del cual no había retratos exactos, pero pues si lo vemos juntos son la misma persona. Entonces Ibarra estaría, o alguno de sus discípulos, retratándose como un personaje muy importante para la Compañía de Jesús. Habiendo nacido mulato, ascendió en prestigio, notoriedad y capacidad. La pintura le permitió a Ibarra transitar a lo que para él era una mejoría en su condición vital. Entender a este hombre, sus afectos, odios y amores, nos ayuda a entender las contradicciones de una época, pero también sus posibilidades. Al intentar trazar el bosquejo de su vida, se trasluce una enorme riqueza afectiva. Como a veces les digo a mis alumnos en clase, para acercarnos a la Nueva España debemos olvidar esta falsa idea de que las personas pasaban todo el día rezando y no hacían nada más, en espera de que la Iglesia omnipresente les hablara de penas y perdones. En la Nueva España, de forma diferente, pero también como ahora, los hombres amaban, se peleaban, sufrían, tenían que trabajar aunque no tuvieran ganas, se reían y bueno, sí, también rezaban. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Vamos a pedir a las personas que están siguiendo esta transmisión que nos compartan sus comentarios o preguntas justamente en la sección de comentarios de Facebook. Entonces vamos a esperar un par de minutos para que podamos compartirte las preguntas que nos vayan escribiendo. Y Paula, no sé si pudieras mencionar el número de obras que se tienen registradas de Ibarra. La verdad es que no, no tengo el número tan claro en mi cabeza, porque además se han sumado muchas obras de las que no teníamos noticias. Entonces, si no recuerdo mal, yo registré en la tesis con atribuciones, y sí atribuí algunas cosas, pues cerca de 250 y y ahora ya debemos estarnos acercando más hacia 300, ¿no? Con las nuevas cosas que han salido muchas obras en España, y además obras muy importantes, pero no tengo un número exacto de la cantidad de piezas que pintó. Es un poco complicado, ¿no? Porque además hay muchas obras que estaban justamente una firmada de una serie de muchas y a la hora de cambiar de lugar se pueden perder, ¿no? Hay de pronto 10 anónimas y 2 firmadas, ¿no? Y si las cambias de lugar ya tienes justamente obras que ya no sabes que son en realidad de Ibarra. Pero sí debe de haber cerca de 300 por ahí, cálculo. Muchas gracias. Gaby Martí te dice, buenas noches, ¿me puede compartir bibliografía que recomiende sobre pintura virreinal? Claro, en los últimos años la bibliografía se ha renovado muchísimo, la bibliografía sobre pintura novohispana o virreinal, y entonces, bueno, quisiera yo mencionar, pues algunas de estas nuevas aportaciones que ha habido de unos
10, 15 años para acá, ¿no? Recomendaría mucho el libro de pintura en Hispanoamérica de Ediciones del Viso, coordinada por Luis Elena Alcalá y Jonathan Brown, para dar una perspectiva amplia sobre lo que sería en general la pintura, ¿no? También recomendaría mucho que se leyera el texto de Rogelio Ruiz Gomar, que se publicó como parte de Pintura de los Reinos, que es una exposición que hubo en Banamex justamente sobre o sea, sobre la pintura, sobre todo de los siglos XVI y XVII, pero que en ese texto Rogelio Ruiz Gomar llega un poquito más tarde, ¿no? Han salido importantes catálogos y textos monográficos, que sería a lo mejor un poco complejo señalar todos, pero por ejemplo, se publicó un catálogo, puesto el catálogo de Pintado en México, de pintura del siglo XVIII, que se renovó por completo la manera de ver la pintura del siglo XVIII. Ha habido un montón de publicaciones en artículos que estudian casos muy particulares que también nos dejan un panorama totalmente distinto. Sobre pintura regional neohispana también ha habido avances muy importantes. Es decir, se ha renovado muchísimo la historiografía, ¿no? Los libros más clásicos para México sería el libro de Manuel Toussaint, para la Ciudad de México quiero decir, pero en realidad algunos de los juicios de este libro están muy superados, pese a que también tiene documentación muy buena sobre los artistas, pues ya tendríamos que revisar los juicios que Manuel Toussaint hizo en 1934, porque aunque fue una obra importantísima, escribió en 1934, ¿no? Y ya se conocen muchísimas cosas que antes no se conocían y han cambiado también las metodologías de estudio. Entonces, para Puebla sería el libro de Pérez Salazar, que está en el mismo caso, también es un libro muy viejito ya, cuyos juicios no son ya sostenibles, pero que nos deja también una importante cantidad de información. Entonces, yo recomendaría que se vieran justamente las cosas que se están publicando en exposiciones, en artículos, en libros y pues que se lea lo que se ha escrito, sobre todo en los últimos años. Muchas gracias. Masi Piña, excelente ponencia. Solo una duda. ¿De qué murió José de Ibarra? No sabemos, tenía como 71 años, creo, o algo así, si no me equivoco, por ahí de 71 años. Eh, y no sabemos, o sea, a mí me sorprendió mucho que esta última firma que les puse en la pantalla, pues no se ve como temblorina, ¿no? Porque en algunos casos se sabe que los artistas están enfermos y ya no pueden firmar y todo. Y eso fue en octubre, o sea, estaba peleándose con las monjas en pleno pleito con las monjas firmando así en octubre y se muere el 20 de noviembre. Entonces no se sabe, no se sabe de qué murió. Gracias. Omar Con, mera pregunta curiosa. Actualmente, ¿dónde se localiza la escultura del Cristo que Ibarra revisó? Está en el Hospital de Jesús, en la iglesia del Hospital de Jesús. Silvia Torres te dice muchas felicidades, maestra Paula, un Muchas saludo gracias. afectuoso, gracias por esta información. Y Antonio Ramírez, extraordinaria presentación. Gracias, por supuesto, a la misma doctora Mus. Saludos desde Puebla. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por estar ahí. Siempre. Y Tenemos, muchas gracias a todos en general, a todo el mundo que esté aquí presente. tenemos otra pregunta. Un segundito, por favor. Es un comentario de Guillermo Arce, también te dice excelente conferencia. E Ignacio Ramos Rosales te manda saludos. Muchas gracias. Saludos especialmente a Guillermo. Mucho gusto saludarlos a todos. Y bueno, vamos a esperar un minutito más por si alguien tiene alguna otra pregunta. Paula, no sé si mientras tú quisieras hacer una reflexión final. Sabemos que este ciclo es de 4 conferencias y que tendremos oportunidad de escuchar otras líneas, pero si tú antes de que cerremos
esta primera conferencia sobre el boceto de la vida de José de Ibarra, ¿quisieras mencionar algo más? Pues creo que me quedo con, o los invito a pensar eso, ¿no? Cuando vemos una pintura, atrás de esa pintura están las personas que la hicieron, que la encargaron, que pensaron que querían, ¿no? Que le pidieron al pintor un tema, que tenían a lo mejor una devoción que querían demostrar, que tenían un gusto específico por un artista, y el artista tenía también una vida, transitaba por cuestiones personales como todos nosotros, ¿no? Y estaba haciendo un trabajo, ¿no? Un trabajo que seguramente le gustaba, pero finalmente un trabajo. Y en esta exposición hemos querido rescatar mucho el sentido justamente humano de los afectos. En el caso de la exposición de los afectos que también se van a sistematizar como un medio, como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje muy particular y muy preciso, pero que también se conforma por un lenguaje del color y de la composición. Entonces, rescatar eh, estas trazas humanas me parece realmente muy importante, ¿no? Y en el ciclo justamente vamos a hablar, o los ponentes van a hablar también de otros aspectos. Van a hablar, por ejemplo, de la comparación de Ibarra con algunos de sus contemporáneos, eh, desde el aspecto material, o de Ibarra como un artista que planeaba sus obras de una manera muy particular, en el caso de la ponencia de Huguet Palomino, o como decía la de Magdalena Castañeda, tratando justamente a Ibarra como viendo las cosas que tiene en común con artistas contemporáneos, entre ellos Francisco Martínez, del que les hablé hoy un poco, que está como en oposición un poquito con Ibarra, eh, pero al mismo tiempo pues hacen cosas muy distintas también, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a diferenciar de pronto a los artistas. Y la última conferencia, que va a ser la de Karina Flores, nos va a decir qué pasó con estas organizaciones académicas independientes después de la muerte de Ibarra, y entonces qué pasa con estos pintores que heredaron de Ibarra estas formas contenciosas de organización y de expresividad en la pintura de la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, pues yo les recomendaría mucho que pudieran estar en todas ellas. Muchas gracias, Paula. Nos llegaron dos preguntas más que te comparto. La primera es de Malena Castañeda. Muchas felicidades, doctora Paula. Su trabajo es impecable. Con su investigación se antoja haber conocido a Ibarra. De haber podido conocerlo, ¿qué le preguntaría? Muchas gracias, Magdalena. ¿Qué le preguntaría yo a José de Ibarra? Qué difícil pregunta. Pues creo que me gustaría realmente saber si como creemos, ¿no? Y incluyo aquí, creo aquí a la propia Magdalena, ¿no? Si como creemos tenía este interés teórico que yo creo que fue muy importante, pero que finalmente estamos haciendo una hipótesis o una interpretación a partir de unas metodologías históricas, cierto, pero siguen siendo hipótesis, ¿no? Entonces le preguntaría quizá si este interés teórico que yo creo que tuvo fue igual de importante o más importante que el gusto por las pinturas italianas y francesas que copió en muchas ocasiones. No, me interesaría saber acerca de su proceso pictórico, acerca de su proceso de pensamiento, su proceso creativo, que es lo que a veces nos hace falta comprender un poco más en el arte virreinal. Y finalmente, Alejandro Andrade te pregunta, ¿cuál es tu reflexión frente a esta historiografía que cada vez más ha ido abandonando la idea de las monografías de los artistas en pos de estudios más puntuales sobre obra o documentos específicos? Saludos afectuosos y muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Pues muchas gracias, Alejandro, que por cierto, si todavía está la persona que preguntaba cuestiones de bibliografía, hay que leer el texto de Alejandro Andrade sobre Magón, y espero que pronto lean también
el texto sobre cendejas, ¿no? Que están haciendo aportaciones muy importantes para el ámbito poblano, sin duda, las investigaciones de Alejandro. Creo que al mismo tiempo que pensamos que no hay biografías, ha habido más biografías en los últimos tiempos, ¿no? En algunos momentos esta idea de biografía había pasado de moda porque se pensaba que era más serio o más interesante plantear panoramas generales. Y como yo dije al principio de la presentación, creo que también se malentiende lo que es una historia documental y una historia biográfica. Creo que es importante tener todos los ámbitos cubiertos. Si hacemos una investigación documental que solamente reflexione sobre algo, pero o de la información, pero que no pueda llevar sus conclusiones a algo más amplio, la verdad me parece un desperdicio de recursos intelectuales y materiales, ¿no? O sea, está bien documentar, pero yo creo que nos hace falta ir más allá a partir de una investigación seria. Y lo mismo pasaría con una biografía o con un estudio monográfico, biográfico o no, ¿no? Pero un estudio que se dedique a un solo tema, a un solo artista, a un solo pintor, nos permite ver cosas que de otra manera no podríamos ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de maestría, hice una cosa que no volvería yo a hacer jamás, ¿no? Esas locuras de juventud, yo creo que no volvería yo a hacer jamás, que fue tratar un periodo amplísimo con una temática supuestamente cerrada, pero que resultó ser amplísima, con cambios muy grandes y que por supuesto no pude abarcar más que lo que pasaba en la Ciudad de México, pero era tan amplia que una cosa que tenía que ver en principio con el siglo XVIII, tuve que regresar a España, a lo que pasaba en España, a cómo era ya el proceso, a lo que pasaba aquí, al siglo XVI, al siglo XVII, ¿no? Entonces hice una cosa súper amplia, ¿no? Que resultó, creo, muy interesante porque me permitió ver cosas otra vez, ¿no? Esa amplitud me permitió como trazar unas líneas, que entonces en mi tesis doctoral intenté llevarlo otra vez a una cosa muchísimo más concreta, que fue un artista, y tratar de entender cómo ese artista se movía y cómo trabajaba y cómo había periodos en los que hacía un tipo de cosas, en el momento en que cambiaron sus gustos, empezó a ampliar sus tratados, sus cuestiones teóricas, sus grabados, ¿no? Entonces, creo que ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general son dos cosas muy necesarias. Solamente quedarte con lo puro general no te va a permitir concretar nada. Y quedarte con una cosa tan puntual que solamente sea contar lo que alguien hizo en un momento determinado, tampoco te va a permitir identificar problemáticas que importen, ¿no? Entonces creo que hay que ir siempre de uno a otro. Ahora, para la Nueva España hay tan poquitas cuestiones monográficas que hace falta que se trabajen más monografías de artistas. Yo sí creo que hace falta que se sigan trabajando y que se sigan trabajando así, documentando obra, juntando obra, viéndola, comparándola y tratando de trazar, como en estos casos, ¿no? Una, unas líneas con los que luego se pueda seguir haciendo interpretaciones. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle nuevamente a la doctora Paula Mus por esta charla y por esta exposición que podemos disfrutar en la Galería 1 y 2 del Museo Amparo. Tenemos todavía oportunidad para visitarla y no solo una vez, sino varias veces. Y por supuesto, los invitamos a seguir este ciclo de actividades que tanto la doctora Paula Mus como Berenice Pardo han organizado. Los esperamos en la próxima conferencia, que va a ser el 3 de marzo, con la maestra Magdalena Castañeda, Materia e Imagen, Ibarra y sus contemporáneos. Y también los invitamos al taller de pintura de retrato que vamos a tener a partir del 1 de marzo. Muchas gracias para todos los que siguieron esta transmisión. Los esperamos. Y les recordamos que el horario de visita del museo es de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y tenemos entrada gratuita todos los días. Paula, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Más adelante tenemos un par de actividades más que todavía no hemos anunciado, pero que les estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Te esperamos en Puebla. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.